Tenemos una suerte de debate profundo por primera vez en mucho tiempo que se está dando en los medios de comunicación, que tiene que ver con esta tensión entre ambiente y desarrollo. Obviamente está dada para el traste, como venimos diciendo, algunos salieron a decir son organizaciones extranjeras que no quieren que Argentina se desarrolle, y Greenpeace tiró la diagonal y puso a dos chicos pintados de negro como si hubieran sido bañados en petróleos en la costa de Mar del Plata. Realmente el debate público en Argentina, si a través de eso se tiene que informar la sociedad, es el fin, muchachos, es el fin. Este país está condenado, pero no al éxito, como dijo el doctor Duhalde. Está condenado para siempre. Empetrolaron a dos muchachos para dar una discusión sobre explotación offshore. Y del otro lado dijeron, estos son imperialistas que no quieren que Argentina se desarrolle. Extraordinario. Así se dan las discusiones en Argentina. Este va a ser un tema del que vamos a hablar hoy. Continuamos en el fin de la metáfora, y luego de la polémica que se generó por la zonificación en Chubut, que habilitaba el proyecto de Pan American Silver, del proyecto Navidad allí en la meseta, que terminó retrocediendo producto de las movilizaciones y la falta de eficacia política del gobernador Mariano Arcioni. Hay un evento similar digo, por la tensión que flota en el ambiente sobre la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata. Una resolución publicada en el Boletín Oficial a cargo de Equinor, una empresa en sociedad con YPF y con Shell. Esto en la resolución del Boletín Oficial, que fue en las últimas horas de 2021, lo que dispuso de esta exploración offshore, y lo publicó Darío Martínez lo declaró y también lo publicó en su cuenta de Twitter, es gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una audiencia pública con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de impacto ambiental. Se dio un paso fundamental para más producción de gas viable y para los argentinos. Es una fuente importantísima en reservas gasíferas que representan el 18% del gas que consumimos en nuestro país. Esto dijo Darío Martínez, una serie de declaraciones vinculados a la política energética federal, entrelazar el aparato productivo local, los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción. Y esto generó rechazo en un sector de la población de Mar del Plata. Esto fue allí en Mar del Plata, donde hubo protestas para exigir un mar libre de petroleras. Esta fue la consigna sobre la cual sectores de izquierda, activistas ambientales y también algunos sectores que acompañan al Frente de Todos en las elecciones salieron a protestar y a plantear su posición. En ese marco, Greenpeace también se sumó a esto, que venía siendo una organización que durante las semanas anteriores estaba alertando sobre este tema, y dice: vivimos una crisis climática y ecológica. Argentina debe dejar de apostar por combustibles fósiles que se transformarán en tecnologías obsoletas en los próximos años y agilizar la transición a las energías renovables. #Mar Argentino sin petróleo. Es importante aclararle a la gente esto, que para la transición energética, por ejemplo, para los autos eléctricos o los transportes eléctricos, vos necesitas minerales que se iban en parte a conseguir en el proyecto de Chubut, y ahora no se van a poder conseguir esos, ¿no? Se podrán conseguir otros por el retroceso de esa campaña. Quiero decir, todas las cuestiones, todas las decisiones que se toman tienen costos y beneficios, ¿no? Por ejemplo, los helicópteros hidrantes necesarios para apagar la mitad del país prendido fuego, se necesitan en parte minerales, que los usamos también para la enorme cantidad de cosas que hacemos todos los días. Y
Publicó Greenpeace en su cuenta de Twitter: ¿imaginás tus vacaciones así? Ahora pueden ser una triste realidad. Hoy, Ambiente Nación, @ Ministerio de Ambiente, aprobó la explotación petrolera offshore en el mar argentino frente a la costa bonaerense. Si hay petroleras, habrá derrames. Sumate por un hashtag Mar Argentino sin petróleo y muestra a 2 jóvenes en el mar pintados de negro. Supongo que les habrán tirado petróleo real, porque sería desaconsejable desde el punto de vista sanitario, me imagino, desde el punto de vista de la salud. Está la discusión, una suerte de resumen muy somero que se ha dado en función de esta decisión que tomó vía audiencias públicas la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Presidencia de la Nación. ¿Quién rechazó esto? Sí, Paloma Celeste Boxer. Sí, Iván, me parece que esto se relaciona mucho con lo que decíamos también la semana pasada, ¿no? Que quizás el miedo no viene por el potencial actual de conflicto de este caso, sino por la experiencia argentina de que en la explotación de recursos naturales muchas veces se ha terminado con resultados no deseados de impacto ambiental, o no bien comunicados, o no blanqueados de antemano, y quizás un impacto económico menor en el desarrollo del que se había planeado. De todas maneras, a mí me parece que en este caso sobran los ejemplos de países que explotan sus plataformas marítimas con éxito, con pocos conflictos. De hecho, 1/3 del petróleo mundial, un poquito menos, 30% del petróleo mundial viene de explotaciones offshore, como la que se está proponiendo. Y en los últimos 5 años, solo el 3% de los derrames de petróleo en el mundo vienen por conflictos o por accidentes o por subproductos no deseados de las plataformas. La verdad que el gran conflicto hoy con el petróleo y los derrames viene por los buques, viene por el traslado. Sí. Con lo cual, de todas maneras, igual me parece que hay que entenderlo, porque si bien están hechos los cuadros de impacto ambiental, obvio, si bien además esto es solo exploración, todavía ni siquiera se garantiza que se encuentre nada, no es que sí o sí se va a explotar ese petróleo, se va a ver si hay. Pero entiendo las preocupaciones del lado del ambientalismo, diciendo, esta película ya la vimos muchas veces, termina mal, y al mismo tiempo entiendo que esto es necesario económicamente para el país y que justo la explotación offshore no suele ser complicada como sí lo son otras cosas. Pero bueno, es un debate y hay que darlo. Totalmente. De hecho, probablemente el motivo por el cual haya generado esta reacción tiene que ver con una resolución en el boletín oficial a fin de año, con dificultad para la sociedad de enterarse. Ahora, también hay que decir que cuando hubo situaciones vinculadas a desarrollos de esta naturaleza, siempre la posición ha sido la misma, que es oponerse a cuestiones que tienen impacto ambiental y que tienen mala prensa. Quiero decir, los acuerdos porcinos fueron rechazados por las organizaciones ambientalistas. La explotación del proyecto Navidad fue rechazado por las organizaciones ambientalistas. La salmonicultura fue rechazada por las organizaciones ambientalistas. El fracking, que igualmente por diferentes gestiones se está realizando, fue rechazado por las por las organizaciones ambientalistas. La explotación offshore es rechazado por las organizaciones ambientalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable, y no está mal, digamos, porque son activistas, y los activistas tienen un interés sectorial en todos los órdenes, activistas de cualquier orden, no, esto no es despectivo, activistas de cualquier rama tiene un interés sectorial, que es por el cual militan ese activismo, desde con los que estoy más a favor y de los que estoy más en contra, o más lejos. Entonces a mí me parece que aún si hubiera existido esa explicación bien ecuménica y bien difundida, me cuesta creer que también pasó en su momento con el Famatina en La Rioja, ¿no? Después, obviamente, lo que pasa es lo que decía Paloma recién, cuando los proyectos se materializan,
El tema Vaca Muerta hay que decir que todavía no ha habido algo, digamos, que seguramente hubo algunas cuestiones puntuales que alguien que está en el fino me dirá, pero no hubo un derrame de petróleo como en el Golfo de México, ¿no? Que es uno de los argumentos que se ponen para este tipo de rechazos a estos proyectos en Mar del Plata. Aquí hay que, lo que hay que plantear, Mar del Plata es una ciudad que tiene muchos problemas de desocupación, ahí tiene la tasa de desocupación más alta de la Argentina. El intendente, es interesante esto, nosotros íbamos a conversar hoy con Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, porque es interesante la reacción. Es alguien que presuntamente estaría más a favor de estas iniciativas, si uno lo piensa, ¿no?, como en un cuadrante ideológico, pero salió a rechazarla. ¿Por qué piensa uno, si ve el track record de Montenegro? Bueno, porque seguramente tenga muy poca aceptación en la población de Mar del Plata, a la que probablemente se le haya generado más temor que información. ¿Por qué me tomo la libertad de hablar de un lugar en el que no vivo, que yo siempre rechazo a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires y le dan lecciones a los fueguinos, a los chubutenses, a los sanjuaninos, a los formoseños, etcétera? Y quiero decirlo esto, a mí me molesta tanto que les den lecciones los que piensan como yo como los que no piensan como yo, ¿no? Porque después parece que algunos validan que un diputado nacional tuitee el agua vale más que el oro, pero les molesta, y desde la ciudad de Buenos Aires, pero les molesta que un funcionario público explique por qué está bien la minería. Si nos molestan porteños hablando de cosas que no son de porteños, nos molestan todos los porteños hablando de cosas que no son de porteños, no los que piensan parecido a nosotros pueden y los que piensan distinto a nosotros no, porque ahí no hay una discusión honesta respecto a esto. Yo les voy a leer lo que publicó Greenpeace en su página, si ustedes me permiten, para rechazar este proyecto. Dice Greenpeace que ante la aprobación de la solicitud de la empresa Equinor publicada en el boletín oficial, rechaza la organización categóricamente la aprobación de dichas solicitudes. El Ministerio de Ambiente, dice Greenpeace, perdió la oportunidad de velar por un ambiente sano al abrirle la puerta a la industria petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, lo que será una verdadera condena para el mar, sus ecosistemas y las comunidades que de estos dependen. Resistiremos por todas las vías necesarias, exigiendo que estos proyectos se rechacen y continuaremos exponiendo públicamente los peligros que implican. Dice en un comunicado que pueden leer en greenpeace.org. Dice Greenpeace. En otro pasaje, dice, luego de meses de silencio en los que hubo un rechazo de la población, aprueban las solicitudes en épocas de fiestas, vacaciones y ferias judiciales. Y dice que la exploración sísmica, siendo el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas militares y nucleares, genera una disrupción en el medio marino ineludible. Es prácticamente imposible mitigar un sonido que tiene un alcance de 300.000 kilómetros cuadrados. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa por el frente Talud, una zona que ha sido identificada como posible área marina protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de Ambiente, como de particular importancia por su relevancia y por ser el principal corredor biológico del mar argentino. Los efectos que la exploración sísmica genera en los mamíferos marinos son tanto conductuales como fisiológicos y van desde estrés, desplazamiento de sus hábitats naturales, disminución en la búsqueda de alimento, lesiones auditivas e incluso puede generar la muerte. Y citan un informe desde Greenpeace que plantea un informe que dice que hay un 100% de posibilidades que haya un derrame de petróleo respecto a esta exploración. Bien, yo no soy estadístico, es lo único que quiero decir respecto a esto. Metodológicamente me suena raro en términos probabilísticos que la probabilidad de algo sea del 100%. Como así me suena raro que sea del 0, ¿verdad? Es decir, habría que revisar primero esa metodología. Pero como decía Paloma, comparto, así como compartí el comunicado de Greenpeace, otro hilo, en este caso de Martín Shapiro, en su cuenta de Twitter, que muestra algunos lugares del mundo donde
hay explotación offshore hace muchos años. Y cita, por ejemplo, Medio Oriente, la zona petrolera más importante del mundo por su actividad convencional. Dice, Qatar, sin embargo, extrae petróleo y explota a su mar, la tercera reserva gasífera del mundo. Y muestra la playa de Altaquira en el mar con petroleras ubicada en Campo Norte. Siguiendo Medio Oriente, también Omán tiene hidrocarburos en su tierra y en su mar. Cerca de la frontera con Yemen, Salalah es un paraíso. La explotación y exploración de recursos marítimos fue asignada a la multinacional Eni. Sigue el hilo. Si nos corremos al Mediterráneo, ahí cerquita se encuentra Israel, cuya posición energética mejoró muchísimo tras el descubrimiento de gas cerca de sus costas. En la playa de Tel Aviv, la gente así vive el mar con petroleras y muestra gente en el mar de Tel Aviv. O si no, en Chipre, otro de los países donde la exploración y explotación de los recursos del Mediterráneo oriental podrían cambiar la ecuación del país. Muestra la actividad en las playas de Chipre. Bueno, podemos seguir para no aburrirlos a ustedes que están del otro lado, la ciudad de Bergen en Noruega, Edimburgo en Escocia, en América del Sur, en la costa brasileña, en el norte, por ejemplo, uno de los principales estados con explotación offshore es Ceará. La playa de Canoa Quebrada, muestra Shapiro como luce. Y en Río de Janeiro. Y dice, por ejemplo, mucho más conocido es el carácter petrolero del estado de Río de Janeiro. Pero ¿sabías que a menos distancia que la futura exploración marplatense del campo de Libra, Arraial do Cabo es quizás el principal lugar de buceo de América del Sur? En fin, estas son algunas de algunos de los ejemplos. Sí, es muy largo el hilo de Martín Shapiro sobre los lugares a nivel global donde se explota en un proyecto similar al que se está proponiendo en las costas de Mar del Plata, que creo que es a 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Paloma Celeste. No, que así como te decía, que esto sucede en varias zonas del mundo, muchas de las cuales vos acabas de mencionar, y afortunadamente la tasa de incidentes es muy baja, y eso es algo de celebrar. Al mismo tiempo, entiendo completamente el miedo que preocupan los sectores especialmente preocupados por el ambiente y el desarrollo sostenible, un nuevo tipo de exploración y explotación de los recursos naturales. Tenemos 11 provincias que se incendiaron a lo largo de este año. Ahora hay varias, de hecho, con fuegos activos. Tenemos un caño en Río Negro, en la localidad de Catriel, que se pinchó y está produciendo un derrame de petróleo. Algunos dicen que hay 3 millones de litros de petróleo en la Patagonia que están volcándose, con lo cual me parece que es entendible también que sobre todo en los países como el nuestro, donde los dólares no abundan y sabemos muchas veces si no hay control muy exhaustivo del Estado, las cosas salen mal, bueno, que haya miedo justamente de que las cosas en este caso también salgan mal. Es un equilibrio, me parece, porque si lo dicotomizamos mucho y parece que hacemos sonar como las dos posiciones muy extremas e irreconciliables, pero me parece que tiene que haber ahí un punto, una tangente donde se investigue, se haga bien, no haya accidentes, las cosas sucedan y se pueda sacar esa plata. Quiero plantear algo. Varios de los incendios que estamos viendo, pues esto también es importante, no tiene que ver con situaciones de falta de control sobre proyectos de desarrollo económico. Tiene que ver tienen que ver con áreas extremadamente secas, calentamiento climático, en un caso cayó un rayo. Bueno, en Rosario ahí sí hay más dudas de que no tenga que ver con un proyecto inmobiliario y la tan famosa ley de humedales que nunca se aprobó. Bueno, y los intencionales, ¿no? Claro. Los incendios intencionales, pero quiero decir, como pasó en Córdoba en su momento, es decir, parece que en tema de que el país está, la mitad del país, 11 provincias con incendios brutales, con una atención, no podría decir pobre por parte de las autoridades provinciales y nacionales. También me parece importante decir que por eso esta tensión permanente, ¿no? Que es, no todos tienen que ver con accidentes, no todos tienen que ver con situaciones intencionales y no todos tienen que ver con proyectos de desarrollo económico. ¿Por qué digo esto? Porque si no,
hay como una cuestión que vi a legisladores del Frente de Todos y a diputados del Frente de Todos decir, 11 provincias prendido fuego, esto es por culpa de la explotación económica, palabras más, palabras menos. Bueno, ojo, porque eso lo puede decir un activista ambiental. Un legislador o un diputado nacional que tiene responsabilidades y que tiene además un equipo de asesores bestial, ¿no? Y me parece bien, no lo digo como una crítica, podría instruir a esos asesores para que le cuenten caso por caso cuál tiene que ver con accidentes, cuál tiene que ver con desarrollo económico y cuál tiene que ver con intencionalidades producto de algún proyecto inmobiliario, por ejemplo, como el que contaba Paloma recién. ¿Por qué esto? Y porque si no, esos diputados y diputadas del Frente de Todos o de la izquierda no los separa demasiada distancia de lo que critican del macrismo, más bien se parecen bastante, o de los libertarios, que lo que sostienen es que lo único que hay son posicionamientos públicos de cara a los medios de comunicación y a su base electoral, y que eso no está amparado en información confiable o fidedigna. Yo quiero decir que a mí me preocupa bastante el deterioro que veo en las capacidades de los legisladores del Frente de Todos de esta nueva camada, de esta nueva elección. Veo ni hablar de la oposición, o de la izquierda. Veo una suerte de acumulación política orientada a satisfacer los deseos de su base electoral que a tomarse en serio temas que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Es decir, ¿es lo mismo la explotación minera en Esquel cerca de recursos naturales que son áreas protegidas que en la meseta? Miren, no lo sé yo, pero ustedes lo deberían explicar, porque da la sensación que no puede ser todo lo mismo. Porque si no es muy fácil tomar posiciones y decir todo esto sí, todo esto no. Y con situaciones de esa naturaleza, y esto se lo digo tanto a los que creen que la explotación offshore, la minería, los acuerdos por sí no son la solución mágica de la Argentina, como a los que le dicen que no a todo, no ayuda para que la sociedad que quiere informarse y no tomar posición, producto de una acumulación política sectorial, pueda tener datos para tomar esa posición y para saber qué quiere de la ciudad donde vive o de los terrenos donde vive. Vamos a tratar de hablar hoy con alguien del gobierno nacional o provincial respecto a esto. Tratamos de hacerlo con Guillermo Montenegro, que sabemos que lo ha manifestado públicamente, está en contra, tuvo una situación familiar, está con la mejor predisposición el intendente de Mar del Plata para hablar con nosotros, pero calculo que lo podremos hacer la semana que viene. Pero vamos a ver si logramos hablar con algún funcionario de orden nacional o provincial para hablar hoy puntualmente de este caso de exploración offshore, donde tenés a la población de Mar del Plata, algunos a favor, algunos en contra, la mayoría con poca info, y donde hay transversalidad, ¿no? Tenés legisladores, diputados y funcionarios del gobierno nacional a favor, legisladores, diputados y funcionarios de los gobiernos de Juntos por el Cambio a favor, y la misma situación se da de quienes están en contra de este proyecto de exploración offshore en las costas de Mar del Plata.